Ya, ahora sí. Muy bien, vamos a dar inicio al taller virtual, ¿sí? Retrofit 2 y View Guiding con Kotlin, ¿sí? Para ingresar a la parte práctica, vamos a hablar un poco de estos dos elementos. Por un lado, Retrofit 2 y por otro lado, el View Guiding, ¿sí? Luego haré unas pautas puntuales acerca de los elementos que vamos a utilizar para este ejercicio, ¿sí? Muy bien. Vamos a iniciar hablando de View Guiding, ¿sí? ¿Por qué hablamos de View Guiding en la actualidad cuando desarrollamos aplicaciones móviles en Android? ¿Sí? En el desarrollo de aplicaciones en Android, se ha venido evolucionando, ¿no? Cómo poder llegar a vincular nuestro código, ya sea Java o Kotlin, ¿sí? Con las respectivas vistas, ¿sí? Como ustedes podrán visualizar en estas imágenes, una lista puede tener varios elementos como botones, cajas de texto, checkbox, spinners, ¿no? Entonces, ¿cómo vinculamos estos elementos a ¿no? A nuestro código, ya sea Java o Kotlin? Una de las formas más tradicionales, ¿sí? Es utilizando un método llamado FindViewID, ¿sí? Que algunos quizá ya lo conocen, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Luego también teníamos una librería, Knife, que también nos permitía poder manipular, ¿no? Poder hacer la referencia a estos elementos que se encontraban, ¿no? Del lado del layout, ¿sí? Pero en la actualidad, ¿sí? Ya se habla mucho de ViewBuddy, ¿sí? Y justamente este elemento nos va a permitir poder mapear todos los controles que se encuentran en el layout, ¿sí? Y de esa manera también podemos manipularlos, ¿sí? Es una manera más directa y justamente ahora vamos a nombrar una de sus características principales de utilizar este elemento. Sí, entonces, y no solamente quedan estas tres, sino habían otras librerías más que por ahí existen, ¿sí? Pero las más conocidas en el mundo de desarrollo eran FindViewID, por un lado teníamos a Knife y por otro lado ahora tenemos a ViewID, ¿sí? Muy bien, pero ¿qué hace ViewID de diferente a lo que trabajaba con FindViewID o con Knife? ¿Sí? ViewID tiene dos características principales, ¿sí? Nos permite vincular, ¿no? A la vista y todos los elementos en conjunto, ¿sí? Y además, ¿sí? Nos garantiza que nosotros al momento de hacer la referencia a cualquier elemento que se encuentre en el layout o vista, ¿sí? Vamos a poder obtenerlo pues, sin ninguna referencia nula, ¿sí? Entonces, si por ahí regresamos un momento hacia hacia la lámina anterior y comparamos al View Guiding con el Find View ID, ¿no? ¿Qué hacíamos con el Find View ID? El Find View ID nos tenía el elemento, ¿sí? De todo el proyecto. O sea, yo podía, por ejemplo, realizar un llamado de una actividad hacia un layout que no le competía a esta actividad, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué error nos conllevaba ello? Nos conllevaba un error de la referencia nula, ¿no? Ese objeto no existe y por ende teníamos el error, ¿sí? Con ViewBinding eso se garantiza que no va a existir esa referencia nula porque cuando nosotros hagamos la referencia al elemento que en este caso vamos a utilizar, ¿sí? Simplemente nos van a listar los elementos que se encuentran dentro del layout, que contempla la vista, ¿sí? Si yo tengo otra vista, no voy a poder ingresar a ese layout, por ejemplo, ¿sí? Y ninguno de sus elementos. Muy bien. Y otra cosa que también nos provee el ViewBinding, ¿no? Es que nos va a traer el objeto, ¿sí? Tal cual. Por ejemplo, si yo estoy así, si yo quiero llamar o quiero utilizar, por ejemplo, una caja de texto, ¿sí? Un edit text, como lo conocen aquí en Android, ¿sí? Yo voy a poder utilizar el binding y llamarlo por el ID, ¿sí? Y automáticamente voy a poder obtener el objeto como tal, ¿sí? Entonces, a mí nos garantiza que lo que estamos haciendo referencia es directamente al tipo de objeto que se encuentra en el layout, ya sea un botón, una caja de texto, un radio button, un checkbox, cualquier elemento que se encuentre en el layout, nosotros lo vamos a poder hacer la referencia y obtener ese tipo de objeto. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué necesitamos para trabajar con ViewID? ¿Sí?
nosotros tenemos que añadir en nuestro archivo Gradle, ¿sí? Habilitar el uso de ViewBinding a través de esa nomenclatura, ¿sí? Y a partir de ahí yo tengo que definir un objeto, ¿sí? Un objeto con el nombre de la actividad, ¿sí? Con la terminación binding, como se encuentra en la parte inferior, ¿no? Y en el método onCreate, lo que yo voy a hacer es utilizar el método inflate, ¿sí? Y ayudándome del layout inflater, ¿sí? Voy a poder obtener este objeto binding, ¿correcto? A partir de ahí, yo ya puedo empezar a utilizar cualquiera de los elementos que se encuentren en este layout. Como por ejemplo, si yo estaría haciendo un ejercicio para esta pantalla que se encuentra al lado derecho, ¿no? Ahí, por ejemplo, encuentro que tengo un par de cajas de textos, tengo quizás aquí un spinner, ¿no? Aquí es un combo, como algunos lo conocen también, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera utilizar, por ejemplo, esta caja de texto para poder indicar la tarjeta, el número de tarjeta, ¿sí? A esta caja de texto yo le voy a colocar un ID. Y cuando quiera recuperarlo desde el código Kotlin, simplemente utilizo el objeto binding, punto, y llamo directamente al ID de este elemento, ¿sí? Y listo. Y a partir de ahí puedo utilizar cualquiera de sus métodos que me permita el elemento. Por ejemplo, puedo setear el texto, puedo obtener lo que el usuario ha digitado, ¿sí? Correcto. Entonces puedo deshabilitar este elemento dada una acción, ¿no? Entonces yo voy a poder utilizar cualquiera de sus propiedades de este elemento. Así funciona el UI. Antes, cuando definíamos elemento por elemento, no sé si algunos se recordarán, ¿no? Definíamos, por ejemplo, aquí en la parte superior, nosotros colocábamos, por ejemplo, un botón, un edit text, un checkbox, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en el onCreate, utilizando el método findUIID, hacíamos la referencia de cada elemento por su respectivo ID, ¿no? Y esto es que llevaba a veces un poco de la confusión al momento de poder realizar código, ¿no? Ahora ya no es necesario, simplemente utilizamos nuestro objeto binding y el objeto binding va a hacer referencia a los elementos de ese layout. Muy bien, entonces esto también lo vamos a aterrizar en un ejemplo puntual de cuando lleguemos a la parte práctica. Vamos a pasar a retrofit, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite retrofit? ¿Qué es retrofit? ¿Y qué es lo que nos va a permitir cuando nosotros utilicemos aquí en nuestro proyecto de Android, por ejemplo? ¿Sí? Okay. Lo que nos va a permitir retrofit, ¿sí? Es poder consumir API REST, ¿no? Entonces, por ahí quizás ya conocemos lo que es una API REST, ¿sí? API REST en formato JSON. Y nosotros lo que vamos a poder hacer es poder hacer peticiones desde nuestro dispositivo móvil, ¿sí? Hacia un endpoint que se encuentra publicado en este caso, en cualquier servidor. Yo voy a poder hacer la petición, ya sea cualquiera de los métodos HTTP, ya sea un GET, POST, PUT, DELETE, ¿sí? Y voy a poder obtener el resultado de esa petición, ¿sí? Esta librería se encuentra disponible tanto en Java como en Kotlin, ¿sí? Muy bien. Y por el lado de retrofit, ¿no? Vamos a indicar que esta librería cuenta con el soporte de Square, ¿no? Y obviamente también utiliza, ¿no? Internamente su core OK HTTP. Por ejemplo, esta librería, cuando nosotros queramos hacer las modificaciones, como por ejemplo el tiempo de respuesta de las solicitudes, ¿no? Vamos a tener que crear un objeto OK HTTP para poder hacer ciertas modificaciones, ¿sí? Entonces también utiliza en parte la librería como tal, ¿sí? Y obviamente trabaja con el formato JSON para poder obtener la información. Y esto trae algo muy curioso, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de Volley, que es otra librería que nos permite consumir API REST, ¿sí? Nosotros mapeamos directamente el modelo, ¿no? El modelo de datos que vamos a obtener, ¿sí? Yo puedo indicarle los atributos que deseo, ¿sí? Y voy a poder obtener al momento de hacer la petición. ¿Correcto? A diferencia de Vole, que al momento de poder que traer la información, nosotros tenemos que ir recorriéndolo poco por poco para poder obtener toda la información que nos trae una API REST, por ejemplo, ¿no? En este lado, tiene otra forma de trabajar retrofit, eso también lo vamos a ver en el ejercicio que tenemos para el día de hoy,
¿sí? Vamos a mapear nuestro modelo tal cual como se encuentra o como nos responde, ¿no? Esta API REST y vamos a directamente utilizarlo cuando ya tengamos la respuesta de esta petición. Muy bien, ¿qué necesitamos para Retrofit? Para Retrofit necesitamos dos dependencias. Necesitamos implementar la dependencia propiamente de la librería Retrofit, ¿no? Y además también necesitamos una librería que nos va a permitir convertir el objeto JSON, ya sea un objeto o un JSON array, a nuestro modelo que nosotros tenemos definido en el programa, ¿sí? Para ello utilizamos también el convertidor JSON, ¿sí? Que nos provee Retrofit. Aquí vamos a encontrar, inclusive Retrofit nos indica varias formas de poder realizar esta conversión. No solamente es la única librería para este tipo de conversiones, ¿sí? Podemos utilizar otras librerías. Así que cuando ingresamos a la documentación oficial de Retrofit, nos vamos a dar cuenta que Retrofit nos menciona no solo la que provee, sino más bien trabaja con otros proveedores también. Muy bien. Listo, solamente para aquellos que no conozcan mucho de lo que es en este caso el consumo de API REST, ¿no? Nosotros tenemos por un lado lo que es un JSON array y por otro lado es un JSON object. Este concepto es vital porque el día de hoy vamos a consumir una API REST con Retrofit, ¿sí? Y es importante conocer la diferencia entre un JSON object y un JSON array, ¿no? La diferencia más directa o más rápida de poder descubrir es que un JSON array siempre va a iniciar, en este caso, con corchetes, ¿sí? Y dentro de un JSON array yo puedo tener varios objetos JSON, ¿no? Y entonces un objeto JSON va a iniciar con llaves, ¿sí? Y como todo este objeto JSON, siempre vamos a encontrar que funciona con clave y valor, ¿no? Nombre o propiedad, como algunos le quieren decir, y su valor, ¿correcto? Y a partir de ahí vamos a poder obtener toda la información que nos provee este recurso. Sí, entonces ahí tendríamos por un lado el JSON array y por otro lado un JSON object. ¿Un JSON object puede tener dentro de sí un JSON array? Sí. Un JSON array va a ser un conjunto de objetos JSON, pero a la vez también un objeto JSON puede obtener, en este caso, un JSON array. ¿Sí? Y justo es el ejercicio que tenemos el día de hoy. Va a tratar de ello, ¿no? Vamos a tener un objeto JSON y dentro del objeto JSON vamos a encontrar un JSON array, ¿sí? Y dentro de ese JSON array vamos a encontrar objetos JSON que también van a tener JSON array. Entonces es un poco amplio, ¿sí? Pero vamos a centrarnos en una parte específica nada más, ¿no? Muy bien. Listo. El día de hoy para el ejercicio vamos a utilizar uno de los elementos muy utilizados para el desarrollo de aplicaciones móviles, que es el Recycler View, ¿sí? El Recycler View es un contenedor de elementos, un contenedor de vistas, ¿sí? Que en este caso va a ir creando cada una de las vistas dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos, ¿sí? Para este elemento. Si yo necesito listar 20 elementos, ¿sí? Necesito enviarle un array list o una lista de 20 elementos, ¿sí? Y lo que va a hacer el Recycler View va a empezar a recrear cada uno de estos elementos. Para ello se va a soportar de dos elementos, como uno que es el layout, para poder realizar el diseño, ¿sí? De un elemento, ¿sí? Y por otro lado tenemos al adaptador, ¿sí? El adaptador es una clase Kotlin que va a heredar de la clase recyclerView.adapter y va a poder obtener algunos métodos con los mismos que vamos a poder realizar la manipulación y la creación de cada uno de estos elementos que se van a ir creando en la vista. ¿Sí? Para ello vamos a utilizar tres métodos que se implementan como parte de la herencia: el onCreateViewHolder, el onByViewHolder y el getItemCount. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? Entonces, por este lado tenemos al Recycler View y es aquí también donde vamos a utilizar ViewByte, ¿sí? No solamente se puede utilizar en las actividades, por ejemplo, aquí en el Recycler View también podemos añadir el ViewByte para poder realizar el seteo de la información por cada elemento, ¿sí? Esto lo vamos a conocer justamente en el ejercicio práctico. Y bueno, terminaríamos hasta este punto y vamos a trasladarnos a nuestro ejercicio propuesto. Para ello,
Como les había mencionado, antes de ello vamos a ver la librería de Retrofit, ¿sí? Esta es su página oficial. Como les había comentado, aquí podemos utilizar distintos librerías para la conversión de objetos JSON, ¿no? Por defecto nos permite su librería que es Square Retrofit 2 Convert JSON, pero trabaja también con Jackson, Machine, Weir, ¿sí? Así que eh, es totalmente, nos permite poder trabajar con la librería que nosotros mejor nos convenga, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer uso justamente de la librería de Retrofit. También vamos a utilizar Glade, ¿sí? Esta librería nos permite poder obtener imágenes de internet, ¿sí? Y las mismas que nos va a pedir, en este caso, vamos a utilizarlo porque esta API REST que el día de hoy vamos a utilizar, la API REST es de este dibujo animado, ¿no? Rick and Morty. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la documentación, ¿sí? Y esta API nos provee, ¿sí? Justamente la información de los personajes. Yo, por ejemplo, voy a copiar esta dirección URL y lo voy a pegar aquí, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo estoy obteniendo la información, ¿no? De sus personajes, ¿sí? Como ustedes pueden visualizar, cada uno de estos ítems que estoy minimizando, ¿no? Son los personajes de esta caricatura, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer un listado de los personajes, ¿sí? En este caso, vamos a listar los personajes de esta primera API, ¿sí? Porque esto de aquí, como se dice, tiene 671 elementos, ¿no? Si yo quisiera saber los que vienen, aquí tengo en este caso la paginación correspondiente y podría ir pasando a las siguientes páginas, ¿sí? Muy bien, pero vamos a empezar con esta primera parte, ¿sí? Donde nosotros mapeamos, por ejemplo, encontramos el nombre, el estatus, la especie, ¿sí? Y vamos a encontrar también aquí un atributo image, ¿no? Donde encontramos la imagen del personaje, ¿no? Esta es la imagen que nosotros se encuentra publicada en internet y lo que vamos a hacer nosotros es, utilizando Glade, la vamos a poder incorporar a nuestra aplicación, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el API REST, como les había comentado, por ejemplo, ¿no? Yo aquí tengo un JSON Object, ¿no? Si yo me voy aquí a los datos sin procesar, no se va a entender, pero este de aquí es un JSON Object, ¿sí? Y aquí tengo un JSON Array, ¿correcto? Y vean ustedes, aquí tengo otro un JSON Object, ¿no? Pero dentro de este JSON Object pueden existir JSON Array, ¿no? Entonces, esto puede suceder, ¿sí? Pero dependiendo de qué información queramos extraer, nosotros vamos a ir modelando las clases necesarias para nuestra petición, ¿sí? Entonces ahí tendríamos el API REST que vamos a consumir, ¿sí? Y también las librerías que vamos a añadir en unos momentos. Entonces nos vamos a trasladar hacia Android Studio, ¿sí? Yo aquí ya tengo Android Studio ejecutado y vamos a pasar a crear nuestro proyecto como tal, ¿sí? Muy bien. Vamos a darle clic en Create New Project. Por defecto vamos a iniciar con una actividad vacía, ¿sí? Seleccionamos aquí, por favor, Empty Activity y le damos clic en Siguiente. Aquí vamos a agregarle un nombre. Yo le voy a colocar, por ejemplo, app taller virtual. Vamos a colocarle View ID Retrofit. Muy A mí bien. no me despliega, disculpe, a mí no me despliega a eso. A ver, me comentas si... Ahí creo que hay un compañero que me indicó algo. ¿A qué se Cuando le refiere? doy, cuando le doy crear nuevo proyecto, no me despliega esa ventana. ¿No le despliega la ventana de Create New Project? ¿No despliega esta ventana de aquí? No, cuando le doy en crear nuevo proyecto, no sé por qué. Ah, ok. Recién ha instalado el Android Studio. Sí, ahorita lo vengo instalando. Ok. Puede, a ver, ¿qué podría hacer? A ver, vamos a ver.
¿Ha configurado lo que es el SDK Manager? No sé si puedes verificar si el SDK Manager que se encuentra abajo en la opción configuración, ¿sí? Permítame ahorita. ¿Ya? Eh, ¿Cuál me dijo que tenía que En configurar? configuración. Ajá, aquí SDK Manager. En la donde está la plaquita no me sale instalado. Puede ser que quizás no lo haya instalado de manera correcta el Android Studio. Pero no te preocupes, de todas maneras, el taller virtual está quedando grabado, ¿sí? No te preocupes por ese lado. El taller virtual se está quedando grabado y de todas maneras podrías realizar el ejercicio. Yo te sugiero que por ahí cierres nuevamente el Android Studio, lo vuelvas a ejecutar, ¿no? Porque es muy extraño que no quiera crear un nuevo proyecto, a menos que por ahí, en este caso, haya pasado algún problema al momento de la instalación. Ok, ¿Sí? la grabación será enviada por link Sí, o sí, sí, cómo. sí. Y claro, para eso también les voy a indicar a los que nos encontramos. El taller, chicos, se encuentra totalmente grabado, ¿sí? El mismo que lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales y se va a encontrar también en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Para que ustedes lo puedan, en este caso, puedan repasar y puedan otra vez realizar el ejercicio. Así que de ese lado pierdan cuidado, ¿sí? No se les va a compartir el video correspondiente del taller, ¿sí? Muy bien. Listo, entonces vamos a continuar. Seleccionamos aquí Empty Activity. Vamos a darle clic a siguiente. Voy a colocarle aquí app, taller virtual, view binding. Y le voy a colocar aquí retrofit, ¿sí? Le voy a dar clic aquí en finish. Esperamos que nuestro proyecto se vaya creando. Aquellos compañeros que se vienen sumando, ¿sí? Estamos creando ya el proyecto que vamos a realizar, ¿sí? El proyecto práctico, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ya terminó de construir el proyecto aquí en Android Studio. Y vamos a continuar, ¿sí? Hay unos compañeros que vienen sumándose, ya. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar con nuestro proyecto que acabamos de crear, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos empezado, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos empezado a trabajar? ¿Sí? Era de que nosotros teníamos que añadir a este proyecto, ¿sí? A nuestro proyecto íbamos a añadir el archivo Gradle, ¿sí? Íbamos a añadir justamente una instrucción para que podamos trabajar con el view by. Así que, correcto, ahí hay una pregunta. Versión de SDK. Yo estoy utilizando el SDK 30. No, 29. ¿Sí? Estoy con el SDK 29. Esa es la versión de SDK que se encuentra instalada en el Android Studio, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Nos vamos a ubicar aquí en el build Gradle, ¿sí? Este archivo nos va a ayudar a poder añadirle algunos elementos adicionales a nuestra aplicación, como también nos va a permitir también añadir dependencias, ¿sí? Entonces, yo
Por defecto aquí me sale una sugerencia, vamos a aplicar, ¿sí?, esas sugerencias y vamos a comenzar añadiendo el uso de view binding a nuestra aplicación. Para ello necesitamos ubicarnos en esta sección Android, ¿sí? Aquí en la parte final, después de Kotlin Options, yo voy a habilitar el uso de view binding, ¿no? Voy a colocar aquí view binding, abro y cierro llaves y coloco enable. Esto va a ser igual a true. ¿Correcto? Vamos a colocar esa instrucción y lo que vamos a hacer es sincronizar nuestro grade. Muy bien. También vamos a añadirle dependencias, como habíamos hablado en la parte introductoria, vamos a agregar, vamos a utilizar la librería de Retrofit y la librería Glade, ¿sí? Entonces nos vamos a ubicar aquí y vamos a realizar la implementación de estas librerías. Para ello nos vamos a trasladar a nuestro navegador. Yo no les voy a proporcionar los links, ¿sí?, para que lo puedan tener. Por ejemplo, les voy a pasar el link de GitHub de Retrofit, ¿sí?, para que lo puedan tener y también puedan utilizar. Ese es el link de Retrofit. Aquí les envío por el chat. Y también les voy a enviar el link de GitHub, ¿sí?, que es el link que vamos a utilizar. Aprovecho también para enviarles el link del API que vamos a consumir, ¿sí? Entonces, les voy enviando por el chat la información, ¿sí? Esto de aquí no vamos a utilizar. Listo. Entonces, empezamos con Retrofit. Para Retrofit, nosotros nos vamos aquí en su repositorio de GitHub y aquí nos da el nombre de la librería, ¿correcto? Entonces vamos a copiar, ¿sí? Vamos a copiar esta línea y nos vamos a trasladar hacia nuestro proyecto. ¿Qué vamos a hacer en el proyecto? Colocamos la palabra reservada implementation y colocamos aquí entre apóstrofes la librería Retrofit. ¿Sí? Muy bien. Vamos a añadirle también lo que es el convertidor JSON, ¿sí? Entonces vamos a implementarlo. Podemos hacerlo directamente aquí, ¿sí? O también podríamos ir a la página de Retrofit. También se los voy a proporcionar, ¿sí? Este es el sitio web de Retrofit. Listo. Aquí, por ejemplo, nosotros encontramos, vamos a ir bajando un poco más, aquí donde es la conversión. Aquí está, ¿no? Aquí está la implementación. Yo voy a utilizar esta de aquí, así que voy a copiar esta línea, ¿sí? Y la voy a trasladar hacia mi archivo Gradle. Así que nos vamos ubicando nuevamente a la implementación, pego esa instrucción y me va a pedir la versión. La versión va a ser la misma que la de Retrofit, ¿sí? 2.9.0, ¿sí? Aquí le podemos colocar un comentario que estamos indicando aquí, Retrofit 2. Muy bien. Nos estaría faltando Glade para el consumo de imágenes, ¿sí? Así que vamos a ubicarnos nuevamente en el navegador, nos trasladamos al repo de Glade y aquí encontramos la dependencia, ¿sí? Así que vamos a copiar, esto sí nos viene con todas sus anotaciones y lo vamos a pegar aquí. Vamos a colocar aquí entre slash, colocamos aquí Glade y pegamos la implementación, ¿sí? Muy bien. Entonces ya tendríamos la implementación agregada y vamos a sincronizar ahora, ¿no? Damos clic ahí y esperamos que nos sincronice el proyecto. Una vez que hayamos terminado, ¿sí?
o que en este caso Android Studio culmine la sincronización de este archivo, nos vamos a trasladar, ¿sí?, hacia la parte donde vamos a empezar a añadir tanto el diseño como la codificación. Vamos a empezar con la parte del diseño, ¿sí? Listo, entonces voy a cerrar el archivo Grader y me voy a trasladar a esta sección. En esta sección vamos a encontrar un directorio res, ¿sí? Y dentro del directorio res vamos a encontrar un directorio que se llama layout. Aquí vamos a encontrar todas nuestras vistas, ¿sí? En este directorio yo voy a crear un nuevo elemento. Así que vamos a dar clic aquí en layout, ¿sí? Clic derecho, new, y vamos a crear un nuevo elemento, un layout resource file, ¿sí? Muy bien. Aquí a este layout yo le voy a llamar, por ejemplo, a este nuevo archivo, item-abajo, personaje, ¿sí? Vamos a utilizar junto con este layout que estamos creando, vamos a utilizar el Card View para que nos brinde un efecto de sombra, ¿sí? Así que colocamos aquí Card View, ¿sí? Muy bien, y le damos clic en OK. Esperamos unos momentos, nos habilita justamente aquí la parte del diseño para poder añadir ya los elementos que vamos a utilizar, ¿sí?, para este layout. Muy bien. En este archivo layout que había indicado en la parte de la exposición, ¿sí? Aquí si regresamos, ¿no? El Recycler View necesita de un elemento layout, ya lo acabamos de crear. En este layout vamos a recrear el diseño de solo un elemento, ¿sí?, del contenedor, en este caso del Recycler View. O sea, voy a realizar el diseño de solo un elemento, porque el adaptador se va a encargar de ir creando cada uno de los elementos dependiendo de la cantidad, ¿sí?, del arreglo que va a recibir como parámetro. Ok, entonces voy a diseñar aquí un elemento. Vamos a utilizar, por ejemplo, para empezar a hacer el diseño, voy a añadir un constraint layout, ¿no? Un constraint layout es un contenedor donde voy a poder ir arrastrando mis elementos de manera más dinámica. Así que vamos a buscarlo, colocamos aquí en la parte superior, constraint layout. Aquí lo encontramos, lo arrastramos y se añade el constraint layout, ¿sí?, dentro del card view. Este component tree nos permite visualizar los elementos que se encuentran dentro del layout. El elemento raíz es el card view y dentro del card view encontramos un constraint layout. Muy bien. Aquí voy a hacer un diseño bien sencillo. Vamos a añadir, por ejemplo, un image view. Voy a arrastrarlo nada más. Elijo el elemento y lo arrastro. Me pide añadirle una imagen por defecto, ¿sí? Yo le voy a colocar esta oruga que está aquí y le voy a dar clic en OK. Esta imagen es un poco extensa, no hay problema, nos ubicamos en cualquiera de sus esquinas, ¿sí?, tanto en la parte superior o inferior, dependiendo, ¿sí?, y le vamos a ir haciendo más pequeña, ¿sí? Entonces lo voy a ir arrastrando, yo lo voy a dar así un tamaño más o menos por ahí, ¿sí? Y lo voy a tratar de ubicar aquí, ¿no? Muy bien. Si nosotros continuásemos con el diseño, nos percatamos de un error, ¿sí? Aquí nos está saliendo un error, nos marca que este elemento que está contenido dentro del constraint layout, ¿no?, necesita añadirse sus respectivos constraints. Tanto constraint puede ser de forma horizontal como constraint de manera vertical. Entonces, voy a empezar a añadirle aquí el constraint del lado izquierdo. Aquí hago clic en esta parte superior y voy a agregar un constraint, ¿sí?, en la parte superior, ¿correcto? Y vean ustedes que ya el error no existe, ¿no? Este image view se ha ubicado en una esquina, ¿sí?, de nuestro diseño. Muy bien. Voy a añadir dos etiquetas, ¿sí?, para poder pintar aquí, por ejemplo, el nombre y el género de esos personajes. Entonces voy a añadir aquí, voy a utilizar el text view, que es el elemento de etiqueta. Voy a
copiarlo, perdón, voy a seleccionarlo y lo voy a trasladar al layout. ¿Sí? Muy bien. Nos va a suceder el mismo error. Vemos de que nuevamente nos indica error y es porque este elemento no tiene ningún constraint. Cada uno de sus lados, ¿no?, nos indica un constraint que podemos añadirle a este elemento. Entonces voy a seleccionar el constraint de la parte superior y dando clic lo voy a afilar hacia la parte superior o el borde superior del layout. Muy bien, voy a añadir el siguiente constraint de la izquierda que lo voy a ubicar a la parte derecha del image view, ¿sí? Y esta parte este text view se empieza a ubicar en esta sección. Si yo no quisiera que esté aquí, yo quisiera que se ubique más o menos por aquí, ¿no? Y tenga un espacio entre el text view y el image view, nosotros podemos modificar su ubicación, ¿sí? Utilizando aquí la ubicación de los espacios que le vamos a añadir a este constraint. Por ejemplo, aquí nos indica, ¿no? Tengo 0 de espacio en la parte superior. Si yo le cambio a 32, vean ustedes que el text view ya se ubica en la parte casi, tiene un espacio prolongado, ¿sí?, entre la parte superior del layout. Y si quiero quizás diferenciarlo un poco del image view, también le puedo añadir un espacio, ¿no? Quizás aquí 8 o 16, dependiendo, ¿sí? Y vemos de que ya el text view se ha alejado un poco del image view, ¿sí? Ahí tenemos este espacio. Vamos a añadir el segundo text view. Vamos a añadirlo por aquí. Y de la misma manera le voy a colocar un constraint del lado izquierdo, aquí, ¿sí? O voy a volverlo a hacerlo porque aquí nos ha determinado un constraint, pero le hemos indicado a qué lado. Vamos a nuevamente hacerlo. Voy a colocar aquí el constraint, habilito y lo voy a alinear a esta parte, ¿sí? Si yo quisiera darle nuevamente el espacio, puedo indicarle 16 para que tenga el mismo espaciado que el text view de la parte superior. Y ahora, el constraint de la parte, ¿no?, el constraint superior, yo lo podría alinear a este text view, porque ese text view ya se encuentra, ¿no?, 32 espacios hacia abajo, ya donde sería necesario que yo añada aquí a la parte superior, ¿no? Porque este text view siempre va a estar debajo de este primer text view, ¿sí? Entonces aquí yo lo puedo alejar también, ¿no? 24 tal vez, ¿sí? Y tendríamos el siguiente resultado. Vamos a añadirle también un constraint aquí del lado derecho. A este text view también le voy a añadir un constraint del lado derecho, ¿sí? Pero le voy a indicar que el text view utilice todo el ancho del constraint. Por ejemplo, aquí yo voy a utilizar un atributo que es el layout width para indicarle que sea match constraint, ¿no? Y entonces el text view va a utilizar todo el espacio que tiene, en este caso determinado como parte del constraint. Hacemos lo propio en el segundo text view, coloco aquí width, match constraint, ¿no? Y listo. Muy bien. Cada uno de estos elementos, como ustedes podrán visualizar, por defecto tiene un ID. Este ID que le coloca Android Studio, ¿no?, es un ID X, ¿no? Es un ID que va enumerándolo conforme nosotros vamos añadiendo elementos. Lo ideal es que nosotros le coloquemos los IDs que mejor podamos entender, ¿sí? Por ejemplo, este image view yo le voy a colocar, por ejemplo, IV personaje, ¿sí? Le voy a indicar que haga la refactorización. A este text view yo le voy a colocar TV nombre, ¿sí? Muy bien. Y además le voy a indicar que este text view, ¿sí?, me voy a ubicar en esta parte de aquí los atributos comunes del elemento y le voy a indicar que, por ejemplo, que tenga en este caso un tamaño de 20, ¿no?, para que se pueda visualizar, y además les voy a indicar que sea negrita. Muy bien. ¿Sí? Ahora me ubico en el segundo text view. En ese text view también el ID le puedo colocar como, por ejemplo, voy a pintar aquí el género, ¿sí?, el género de este personaje. Y también me ubico
¿sí? Aquí en la parte al lado derecho encontramos, ¿sí? Justamente los atributos comunes y colocamos aquí, por ejemplo, 16 SP, ¿sí? Y le voy a colocar en cursiva para que se diferencie. Guardamos, ¿sí? Muy bien. Ahí tendríamos el diseño de esta tarjeta, de ese layout, ¿sí? Pero ahora lo que vamos al constraint, vean ustedes que el constraint, ¿sí? Tiene aquí declarado dos atributos que son vitales, ¿sí? Tanto tiene el width, que tiene como valor match parent, y el weight, que indica como valor match parent. Si yo lo dejara tal cual, ¿no? Lo que va a hacer Android Studio es que cuando despliegue la aplicación, ¿sí? Este elemento va a tener todo el espacio o todo el alto de la pantalla. Y voy a tener que ir haciendo el scroll, ¿no? Cuando no debería ser así. Más bien aquí yo en el alto yo no quiero que, ¿no? Utilice todo el alto de la pantalla, ¿sí? Voy a cambiarlo por wrap content, ¿sí? Y vean ustedes que el constraint ahora se ha simplemente ajustado al contenido que tiene el layout, ¿no? En este caso el elemento más grande es el image view y se acota a ese tamaño. Hacemos lo mismo en el card view, ¿sí? Selecciono, el card view también tiene como valor en el weight, tiene match parent, le voy a cambiar por wrap content, ¿no? Y nuevamente ocurre ese efecto de que se está comprimiendo al tamaño que tiene el layout. En el Card View, ya que lo habíamos seleccionado, vamos a añadirle algunos atributos. Nos ubicamos aquí en sus atributos comunes, ¿sí? Y por ejemplo, en el Corner Radius yo le voy a colocar 3dp. En el Card Elevation también le voy a colocar 3dp. Y para poder modificar estos cambios, en el Card Use Compact Padding le voy a indicar True, ¿sí? Y vemos de que ahora la tarjetita muestra un bordeado y además un efecto de sombra, ¿sí? Entonces vamos a ir guardando hasta este punto, ya tendríamos el diseño que vamos a realizar, ¿sí? Opcionalmente a este constraint layout, al constraint, ojo, le voy a añadir un atributo, que es el padding, para que no esté la imagen muy al filo del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, como el padding está muy complicado ubicarlo, ¿no? Podemos utilizar aquí el filtro, ¿sí? El filtro de atributos, colocamos padding y en el padding colocamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre 5dp, ¿no? Y hacemos que haya un espacio entre el elemento y el constraint layout, ¿no? Vean ustedes aquí también hubo un espacio, ¿sí? Le he agregado el padding a todo el borde del constraint layout. Listo. Esto sería con respecto al diseño de ese elemento que acabo de indicar, ¿sí? Y es el mismo que vamos a ir recreando cada vez que avancemos, ¿sí? Es el que vamos a ir recreando con el adaptador, ¿no? Dependiendo de la cantidad de elementos que tengamos. Voy a ir cerrando esta parte, ¿sí? Guardamos y nos vamos a ubicar al layout de la activity main, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, me voy a trasladar a la activity main. Y aquí, por ejemplo, voy a eliminar este text view que se encuentra por defecto, ¿sí? Lo voy a suprimir y voy a añadir el recycler view. Por ejemplo, recycler view lo encontramos como un elemento común. Aquí se encuentra. Lo voy a seleccionar y lo voy a arrastrar aquí, ¿sí? Muy bien. Como todo elemento que está dentro de un constraint layout, vean ustedes, necesito agregarle sus constraints. Yo le voy a colocar un constraint aquí en la parte superior, un constraint tanto a la derecha como a la izquierda, ¿sí? Y finalmente un constraint en la parte final, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir guardando hasta aquí y antes de ir cerrar este layout voy a añadirle un ID, ¿sí? Para poder utilizarlo desde el código Kotlin. Vamos a colocarle aquí rv personaje. Listo, ahí tendríamos los dos layouts culminados. Me puedo trasladar ahora hacia el código Java.
Muy bien, vamos a ubicarnos en ese directorio Java y es ahí donde vamos a ir agregando algunos paquetes para ir organizando un poco nuestra aplicación. ¿Sí? Entonces vamos a ir cerrando estos dos elementos y nos trasladamos en el directorio Java y vamos a añadir algunos paquetitos. Por ejemplo, cerramos el de aquí, nos vamos al directorio Java y en este directorio creamos un primer paquete, ¿sí? Le voy a llamar, por ejemplo, package adapter, ¿sí? Voy a crear otro paquete, aquí le voy a colocar view, un paquete más que se va a llamar API y otro paquete más para nuestro modelo. Muy bien, listo. ¿Qué vamos a empezar a hacer aquí? Vamos a crear en cada paquete una clase dependiendo de lo que vamos a ir utilizando, ¿sí? Muy bien. Aquí, por ejemplo, este MakeActivity pertenece a las vistas. Vamos a añadir aquí este MakeActivity, lo vamos a colocar aquí. ¿Sí? Hacemos el refactor y listo, ¿no? El MakeActivity pertenece al view. No nos preocupemos porque no lo actualice, así que pierdan cuidado. Vamos a ubicarnos ahora en la parte del modelo. ¿Sí? Aquí en el modelo vamos a definir dos clases. ¿Sí? Para ello vamos a ubicarnos aquí en el paquete New y seleccionamos Kotlin Class File. Vamos a crear un data class con el nombre de personaje y vamos a crear otro data class, ¿sí? Seleccionamos New Kotlin Class File y a este data class yo le voy a llamar, por ejemplo, result personaje, ¿sí? Muy bien. Los data class son objetos donde nosotros vamos a poder definir los atributos de de este objeto, ¿sí? Y vamos a poder utilizar como si fuese una clase encapsulada con sus respectivos getter and setter, ¿sí? Entonces vamos a empezar desde el personaje y aquí vamos a ir añadiendo los atributos que tiene esta API REST. Como ustedes pueden visualizar, este objeto JSON, ¿no? Tiene estos atributos, ID, nombre, ¿no? Y todo lo demás. Vamos a ir mapeando cada uno de esos atributos, pero no todos voy a utilizar. Por ejemplo, yo no voy a utilizar este atributo, ni el de aquí, ni el de aquí. Solamente voy a mapear los que ¿no? Voy a mapear los que voy a utilizar. Por ejemplo, voy a colocar var ID, ¿sí? También voy a colocar aquí var name. Voy a definir también el status. Tenemos también lo que es las especies. Vamos a colocar aquí var. Y el género. Y finalmente la imagen. Muy bien. ¿Sí? Nótense que los nombres que estoy colocando aquí, ¿sí? El nombre de las propiedades o los atributos que estoy definiendo aquí, tienen que ser los mismos que dicen aquí. ¿Sí? Si aquí yo le digo especies con S, aquí también tengo que colocarle lo mismo. Si no, cuando empecemos a realizar la obtención de datos, ¿sí? Cuando hagamos la petición, no nos va a mapear los objetos que estemos realizando aquí, definiendo en este data class personaje. ¿Sí? Muy bien. Nos vamos a trasladar ahora al result personaje. Este result personaje va a mapear este objeto. Si se han dado cuenta, yo por defecto obtengo un objeto y un atributo de este objeto es un JSON array, ¿no? Donde encuentro cada uno de estos elementos. Entonces, yo podría colocar aquí
dos atributos, pero a mí me interesa más que nada el atributo results. Entonces voy a mapear ese atributo. Voy a colocar aquí var results, tal cual. Y este resultado va a ser un listado del objeto personaje. Listo. Suficiente. Lo demás todavía no lo voy a utilizar, ¿sí? Es lo que necesito para mi aplicación y así que voy a ir guardando hasta aquí, ¿sí? Muy bien, entonces tendría ya mi objeto personaje y por un lado tengo ya el objeto result personaje que trae, ¿no?, un arreglo de la clase o del data class personaje. Perfecto, entonces vamos a ir cerrando esta parte. Ya tendría mi modelo, ¿sí? Voy a ubicarme en el adaptador, ¿sí? Este adaptador es el encargado de ir construyendo cada vista que tiene, dependiendo de la cantidad de objetos que tenga el arreglo, ¿sí? Muy bien. Ahora, aquí, cuando utilicemos ViewBinding, aquí es más sencillo, ¿sí? Porque normalmente, ¿qué hacíamos antes, no? Antes teníamos que utilizar el FindViewID, ¿no? Obteníamos un objeto view y de ese view nosotros teníamos que añadir el FindViewID para ir haciendo la referencia a cada elemento que se encontraba. ¿De quién? De este layout que yo había diseñado, ¿no? Yo, por ejemplo, en este layout tengo un ImageView y dos etiquetas. Dependiendo de lo sofisticado que sea el diseño, ¿no?, o lo personalizado que sea la lista, aquí nosotros le podemos añadir más elementos. Yo puedo añadir otro text view para el estado y etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, cuanto más elementos tenga este layout, ¿no?, son los elementos que voy a tener que yo setear aquí en nuestro adaptador. Entonces, vamos a pasar a crear nuestro adaptador. Esto no es más que una clase Kotlin, ¿sí? Como habíamos hablado en la parte inicial, voy a colocarle aquí personaje, adapter, ¿sí? Y como indicamos también en la parte inicial, ¿no?, esta clase tiene que tomar una herencia de la clase recyclerView.adapter, ¿sí? Además, también esta clase debe tener un constructor. Lo bueno de Kotlin es que nosotros podemos definir el constructor, ¿sí?, al momento que definimos la clase. Yo voy a colocar aquí, por ejemplo, private var, y cuando yo llame al constructor, le voy a enviar, por ejemplo, un listado de personajes, ¿sí? Este listado de personajes va a ser una lista del objeto personaje. Listo, muy bien. Entonces, cuando yo haga la referencia a esta clase, voy a tener que enviarle un arreglo con esa información. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a añadir una herencia. Utilizo dos puntos. Coloco aquí la clase recyclerView.adapter, ¿sí? Me va a pedir una clase viewHolder. Voy a hacer aquí, voy a llamar a la clase personAdapter, punto, y aquí voy a crear la clase viewHolder. ¿Correcto? Abro y cierro paréntesis. Vean ustedes que aquí nos brinda un error. Nos dice que como parte de la herencia a recyclerView.adapter, ¿sí?, a esta clase, nosotros tenemos que implementar algunos métodos abstractos. Entonces nos ubicamos en este error de aquí, en la parte superior, al enter, y nos dice aquí, vamos a implementar los siguientes métodos. Y son esos tres métodos que yo les había hablado en la parte inicial: onCreateViewHolder, onByViewHolder y getItemCount. Enter, ¿no? Muy bien. Cada uno de estos métodos tiene una función, ¿sí? Vamos a pasar a describirlas cada vez que vamos avanzando, ¿sí? Muy bien. Pero además aquí, además de estos tres métodos, necesitamos una clase viewHolder. Así que vamos a colocar aquí al enter, nos ubicamos en el error de viewHolder, al enter, y nos dice crear clase. Sí, yo voy a crear esta clase. ¿Lo vas a crear dentro de personaje adapter? Sí, vamos a crear la clase aquí dentro de personaje adapter. Muy bien. Como ya vamos a utilizar el ViewBinding, entonces ya no va a haber necesidad que esta clase viewHolder tenga que definir los elementos que se encuentran en el layout. Por ende, yo ya no voy a colocar aquí abrir y cerrar llave. Lo único que voy a indicar aquí, le voy a indicar que esto va a ser una clase añadida, inner class, ¿sí? Y lo que voy a hacer aquí es, voy a abrir paréntesis y voy a definir una variable privada, que al momento que haga la referencia a la clase viewHolder, ¿sí?, voy a recibir un parámetro. Este parámetro va a ser
bueno, aquí le vamos a colocar simplemente que no sea privado, simplemente que sea una constante y que sea el siguiente elemento. Vamos a llamar al ítem personaje binding. Vean ustedes que este objeto va a hacer referencia a este layout que nosotros hemos creado. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que cada vez que yo hago la referencia a la clase viewHolder, voy a pasarle este objeto. ¿Sí? Muy bien. Aquí me está pidiendo una herencia. Voy a añadir la herencia correspondiente. Coloco aquí recyclerView.viewHolder. ¿Sí? Y este viewHolder me va a pedir en este caso el layout, perdón, el objeto view. ¿Sí? Entonces aquí el view yo lo puedo obtener del objeto binding, que va a ingresar como parte de la referencia, punto root. Y listo. Muy bien. Entonces ya estoy haciendo uso, ¿no? De, en este caso, de esta clase view. ¿Tengo que añadir algo más en esta clase? No. Aquí acabó todo. En la clase viewHolder, ¿ah? No en la clase de personaje adapter. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora me voy a ubicar en el onCreateViewHolder, ¿sí? Y en el onCreateViewHolder, lo que vamos a hacer es justamente hacer la referencia a ese layout item personaje, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer? Porque ya no estamos trabajando como antes utilizábamos el layout inflater, punto tal, etcétera, etcétera, y hacíamos una referencia al objeto, o perdón, al layout item personaje. Como estamos utilizando el view binding, ya no va a ser necesario que hagamos ello, ¿sí? Pero de todas maneras necesitamos ahora el objeto binding, ¿no? Porque aquí el view holder está esperando este objeto, ¿sí? Y este de aquí es el encargado de crear el view holder, ¿no? Ahora lo que vamos a definir aquí es una constante, le voy a colocar binding, esto va a ser igual al objeto item personaje binding, voy a utilizar en este caso el método inflate para poder brindarle, ¿no?, el recurso como tal. Voy a utilizar la clase layoutinflater.from. Aquí me va a pedir el contexto. Yo el contexto lo tengo de este parámetro que ingresa, que es el parent.getContext. O bueno, en este caso es simplemente context. Muy bien, voy a hacer un poco aquí más extendido. ¿Qué más me va a pedir? En el inflate me está pidiendo también el view group, así que voy a enviarle en este caso parent. Y como no voy a adjuntar nada en la raíz, le coloco false. Suficiente, ¿sí? Antes creábamos una vista. Ahora el view holder está esperando un objeto binding. Entonces ahora lo que voy a hacer aquí es retornar el view holder y le envío el binding como tal. Listo. ¿Sí? ¿Ha variado algo? Sí, ha variado. Mucho de lo que hacíamos quizás anteriormente ha quedado, como por ejemplo el layout inflater.from. Ahí, por ejemplo, antes enviábamos, ¿no?, en este caso, lo que era el r.layout. El nombre de nuestro layout. Ahora ya ahí ha variado algunas cosas, ¿sí? Pero en esencia estamos trabajando con el view binding y eso es parte de la modificación, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Luego de ello, aquí en el getItemCode, simplemente voy a borrar esta parte y esto lo voy a igualar directamente para que no me haga tantas líneas de código. Voy a colocar listPersonage.size y listo, suficiente. Muy bien, en el onByViewHolder, ¿no?, que es el encargado de setear la información, ¿sí?, vamos a colocar lo siguiente. Vamos a eliminar esta parte de aquí, ¿sí? Y vamos a utilizar una instrucción de Kotlin que nos permite hacer la referencia de los objetos. Vamos a utilizar la instrucción with. Con with vamos a decirle aquí, por ejemplo, el objeto. Voy a utilizar el objeto que está ingresando como parámetro, que es el objeto holder, ¿sí? Y aquí voy a abrir y cerrar llave para poder utilizar cada uno de sus atributos. También voy a utilizar otro with para trabajar, por ejemplo, con el objeto, en este caso de lista personaje, voy a obtener el elemento en la posición que en este caso se encuentra, el onByViewHolder, ¿sí? Y voy a poder obtener los atributos de este objeto. El onByViewHolder es el encargado de poder obtener, en este caso, poder obtener la información, ¿sí?, de un objeto del arreglo en una posición indicada. Es por eso que aquí este método tiene un parámetro que dice position, ¿no? Esta posición va a ir cambiando, ¿no? Empezará con 0, 1, 2, 3, 4, tantos
elementos tenga el arreglo que va a ingresar, ¿sí? Entonces, cuando yo me encuentro en la posición 0, voy a obtener un objeto y de ese objeto voy a tener que extraer su información para ir seteando. ¿Qué voy a setear? Voy a setear cada uno de estos elementos que he diseñado. Por ejemplo, yo tengo aquí un image view, tengo un text view, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es aquí. Voy a colocar aquí mi objeto binding, punto. Ah, y aquí es lo que les decía, ¿no? En la parte introductoria, ¿no? Vean ustedes que ahora cuando utilizo el objeto binding, ¿no? Me está haciendo referencia a los elementos que se encuentran en el layout. Por ejemplo, yo definí el image view personaje, el text view nombre y el text view género. Ahí están esos tres elementos, ¿no? Y otra cosa que también habíamos indicado en la parte teórica es de que aquí además estoy indicando el objeto que es. Este de aquí es un objeto ImageView, este es un TextView y este de aquí es otro TextView, ¿sí? Entonces ya estamos trabajando con ello, ¿sí? Muy bien. A diferencia de que antes teníamos que colocar aquí, creo que me acuerdo, era un objeto view, punto, findViewID, entre paréntesis, r.id, punto, y el ID tal, ¿no? Y muchas veces nos traía IDs que no correspondían ni de layout, era de una actividad, ¿no? Y nos pasaba eso, ¿no? Aquí ya nos evitamos ese problema porque sabemos que estamos haciendo referencia a los objetos del layout. Voy a utilizar aquí, por ejemplo, el nombre. Muy bien. Como estoy haciendo el uso de with, vean ustedes que cuando yo hago uso de esta instrucción, ¿no? Ya tengo el objeto referenciado, ¿sí? En este caso, el objeto personaje, ¿sí? Entonces yo simplemente lo que hago es llamar al atributo. Ya no tengo que colocar aquí personaje.name, ¿no? Ya no. Aquí me está haciendo error porque tengo que setearlo, ¿sí? En este caso al text view voy a utilizar su atributo text para indicarle que el valor que voy a añadir a este text view va a ser el nombre que estoy recuperando. Coloco aquí binding.tvgenero.text y esto va a ser igual a gender. ¿Puedo seguir sumando más atributos que estoy obteniendo del objeto? Sí, podemos hacer todos los atributos que nosotros queramos. Voy a utilizar Glade, que es la librería que me va a permitir poder añadirle la imagen, porque esa imagen está viniendo de una dirección URL. Aquí le voy a colocar, por ejemplo, como aquí me está pidiendo el contexto, ¿sí? Voy a utilizar aquí item view, punto, y voy a enviarle el contexto que estoy obteniendo de este elemento, ¿sí? Punto load, y aquí le voy a colocar, por ejemplo, imagen, ¿no? Que es el atributo donde voy a obtener la dirección, ¿no? De la imagen. Ah, vean ustedes, aquí ya cometí un error, ¿no? Yo le puse imagen, ¿no? Pero ¿cómo se llama ese atributo? Ese atributo es image, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo ya hubiera ejecutado a mí no hubiera calzado y lo que hubiera hecho es, hubiera traído valor, un valor null, ¿no? Muy bien, vamos a corregir aquí, ¿sí? Y ahora, en unos instantes lo corrijo en el data class. Por ejemplo, aquí into, y aquí en into le voy a indicar, por ejemplo, que coloque binding.iv personaje, porque ese de aquí es un image view. Listo, aquí me está saliendo un error, vamos a ubicarnos en el data class personaje, y es aquí donde yo le he puesto imagen, ¿no? Es image. Listo, guardamos, seleccionémonos bien, gender está bien, especie está bien, perfecto. Vamos a guardar y listo, ¿no? Ya se corrigió. ¿Qué más tenemos que hacer en nuestro adaptador? Nada más. Ahí concluimos con todo lo que teníamos que desarrollar, ¿sí? Es porque bueno, nuestro adaptador también es muy sencillo, solamente estamos añadiendo 3 elementos, ¿no? Eso va a variar dependiendo de cuántos elementos ustedes puedan tener en su layout, ¿no? Algunos le colocan un writing bar, algunos le colocan image view con una estrellita, etcétera, etcétera. Entonces ahí va a depender de qué tan complejo, ¿no? Sea este listado que ustedes quieran hacer y van a poder aquí terminar de realizar su adaptador. Muy bien, entonces ya tendría aquí el adaptador, tengo el modelo y me estaría faltando todo lo referente a al consumo de la API REST. Muy bien, nosotros vamos a definir aquí en este paquete, ¿sí? Vamos a definir, por ejemplo, una interfaz donde vamos a declarar el endpoint, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, si nosotros
analizamos un poco aquí nuestra API REST, ¿no? Esta API REST tiene toda esta parte de aquí, es prácticamente el dominio, ¿no? De este API REST. Pero a partir de ahí ya empezamos a obtener sus recursos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos ingresando el recurso carácter, ¿sí? Entonces, yo ese recurso lo tengo que mapear aquí como una interfaz e ir definiendo cada uno de los recursos que yo voy a utilizar, ¿sí? Es la forma en la cual trabaja Retrofit. Me voy a ubicar aquí en API y voy a añadir, por ejemplo, una nueva interfaz, ¿sí? Selecciono interfaz y voy a colocar aquí a esta interfaz, le voy a llamar API personaje service. Muy bien. Como es una interfaz, aquí simplemente vamos a definir funciones. Yo voy a definir, por ejemplo, la siguiente función. Esta API REST utiliza el método get, ¿sí? Si yo doy enter, obtengo la información. Es un get, ¿correcto? Entonces, aquí voy a colocar la anotación @get, ¿sí? Vean ustedes que estoy haciendo uso de la librería retrofit.http porque es uno de los métodos HTTP que conocemos, ¿no? Muy bien. Aquí le voy a colocar, entre comillas, el recurso, ¿sí? El recurso que voy a utilizar va a ser carácter, ¿sí? Así que voy a pegar ese recurso y lo voy a dejar ahí. Debajo de esta instrucción voy a definir la función. Aquí yo le voy a colocar aquí, obtener personajes. Abro y cierro paréntesis, no recibe ningún parámetro, así que no hay ningún problema. Voy a utilizar la clase, la interfaz call, ¿sí? De Retrofit 2 y voy a definir que lo que voy a obtener va a ser un objeto result personaje, ¿sí? Ese es el objeto que voy a obtener. Este objeto va a tener consigo dentro, ¿sí? Todo un listado de objetos personajes. Pero yo voy a obtener primero el objeto, ¿sí? Porque es lo que tiene esta API REST, ¿sí? Si yo me voy aquí, veo un objeto. Todavía aquí no hay un JSON array. A partir de aquí está el JSON array. Muy bien. Listo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Nada más. Voy a ir cerrando esta interfaz que he definido y con ello me traslado hacia mi main activity. En el main activity voy a construir un objeto retrofit. Es ahí donde voy a colocar la base del URL, vendría a ser el dominio, en este caso de la base de la dirección del proyecto, ¿sí? Voy a definir también el convertidor que vamos a usar, ¿sí? Y voy a luego implementar o hacer uso de esta interfaz para poder llamar justamente a este endpoint, ¿sí? Muy bien. Y con ello voy a poder crear una petición donde voy a estar a la espera de la respuesta de esta información para poder utilizar mi adaptador, enviarle la lista, ¿no? Y el adaptador empiece a recrear la información aquí en nuestro dispositivo, ¿sí? En nuestro Recycler View. A ver, vamos entonces a trasladarnos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ir cerrando esta interfaz y nos vamos ubicando aquí en el View. Vamos a darle clic derecho, New. Ah, perdón, el View ya se encuentra, solamente que no ha subido. A ver, cuando sucede esto, podemos arreglarlo de dos maneras. Vamos a darle clic aquí en el Make Project, ¿sí? Esperamos unos momentos que vaya realizando el compilado correspondiente, ¿sí? Esto de aquí ya nos ha sucedido varias veces, ¿sí? A veces puede ser que sea un bug de Android Studio, que cuando arrastramos un elemento, muchas veces no lo añade al paquete que lo estamos arrastrando. Ahí esperamos unos momentos mientras se viene ejecutando esta construcción del proyecto. Entonces, vamos por mientras haciendo un repaso. Vean ustedes que aquí, con el uso del view binding, nuestro adaptador, ¿no? Ha disminuido considerablemente la codificación. También nos evita poder caer en cualquier tipo de error cuando queramos hacer referencias a cualquiera de nuestros elementos que se encuentren, en este caso, dentro del layout, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, ¿no? El mapeo
de nuestro modelo tiene que ser siempre alineado a lo que nosotros sí estamos trabajando con el API REST. Si yo tengo un API REST que tiene los atributos definidos con unos nombres, esos nombres tienen que calzar junto con la definición de estos data class o clases que estemos creando. Muy bien, vean ustedes, se acaba de construir, ahora sí lo ha añadido al Main Activity a la fuerza, a su directorio, al paquete donde yo lo había indicado. ¿Sí? Ahora sí, continuemos entonces. Muy bien. Hace un momento trabajamos con el view binding, pero dentro de un adaptador. ¿Sí? ¿Y cómo se utiliza el view binding dentro de una actividad? Muy bien, es como lo que habíamos indicado en la parte inicial del curso, ¿sí? Vamos a definir aquí un objeto. Vamos a colocar aquí private. Vamos a utilizar la instrucción light init var para indicar de que este objeto va a ser inicializado después. Vamos a definirlo como binding, dos puntos, y aquí voy a colocar activity, ¿sí? Activity may binding, ¿no? Listo. Muy bien. Me voy a ubicar en el on create, ¿sí? Y aquí voy a colocar binding es igual a la clase activity MayBinding y voy a utilizar el método inflate. Aquí por defecto yo tengo un método que es el getLayoutInflater, lo voy a utilizar, ¿sí? Para poder hacer referencia justamente a la vista. Y aquí en el setContentView yo ya no voy a indicarle r.layoutActivityMay, sino más bien ese dato ya lo tengo aquí en el binding. Voy a utilizar aquí el root para poder hacer referencia directamente a ese layout, ¿sí? Muy bien, o al contenido del layout. Y suficiente, ¿sí? Ese es el único cambio que tenemos que hacer cada vez que queramos trabajar con binding. Si hubiéramos querido trabajar con el findViewID, normalmente lo que hacemos es definir un objeto recyclerView, ¿no? Y luego de recyclerView utilizábamos, por ejemplo, aquí, ¿no? O sea, hacíamos algo como esto, ¿no? Val, yo le voy a colocar rv es igual a find, y utilizábamos el findViewID, aquí indicábamos el tipo del elemento que vamos a hacer, por ejemplo, un recyclerView, y aquí colocábamos r.id, ¿sí? Punto, y aquí tenía que ver qué elemento era. Ah, mira, y vean ustedes que aquí me estoy yendo inclusive hasta el layout del ítem personaje, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, yo estoy utilizando y puedo utilizar el image view personaje, el recycler view personaje, el TU, son elementos que no se encuentran dentro de mi contexto, ¿no? Yo no estoy trabajando con este layout, ¿sí? El que está trabajando con ese layout es el recycler view, ¿sí? Entonces, no debería poder. Y es aquí donde normalmente a veces teníamos el error, ¿no? Podíamos, y vean ustedes que lo que hacemos es llamar al ID. Recuerden que cada elemento que se va creando aquí en Android Studio, ¿no? Nosotros lo que hacemos es hacer la referencia a través del ID. Y el ID es un identificador, ¿sí? Que le proporciona, ¿no? Android a cada elemento que se va añadiendo. ¿Sí? Muy bien, ahí creo que hay una consulta. A ver, Omar nos dice, para instanciar el binding, ¿ya no se usa el data binding útil? No es necesario. Podemos utilizar directamente, ¿no? A la clase ActivityMakeBinding, ¿no? Para referenciarnos a nuestro, ¿no? Al layout con el que va a trabajar esta actividad, ¿sí? Así que no es necesario. Ahora, también el uso del binding, ¿no? También se aplica en los fragmentos, ¿sí? Así que, así como hicimos el ejercicio para un adaptador, lo podemos hacer también para fragmentos, ¿sí? Solamente que en los fragmentos hay una recomendación de Android, ¿sí? Que nos dice que cuando creemos el binding dentro de un fragmento, es recomendable destruirlo, ¿sí? Y para ello tenemos que utilizar el método onDestroyView, ¿no? Del fragmento para destruir el binding. ¿Sí? Es una recomendación de la documentación oficial de Android Developer, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que hacíamos antes, ¿no? Y esto nos traía a veces muchos problemas, ¿sí?
Vamos a entonces, yo les había comentado que íbamos a construir un objeto retrofit. Yo lo voy a construir aquí. Val retrofit. Esto va a ser un objeto retrofit. Y esto va a ser igual a retrofit, a la clase retrofit.builder. ¿Sí? Aquí voy a colocar, voy a abrir y cerrar paréntesis. Y voy a utilizar el método base URL. Aquí voy a colocar la dirección base, ¿no?, del API REST. Le voy a indicar el convertidor, aquí está, add convert factory, y aquí le voy a indicar que vamos a utilizar el JSON convert factory, ¿sí? Punto create. Listo. Finalmente le voy a indicar que este objeto se cree. ¿Sí? Ya tengo el objeto retrofit. Ahora lo que voy a hacer aquí es añadir la dirección URL base, así que vamos a trasladarnos a nuestro navegador y esta es la dirección URL base, ¿no? Ahí lo estoy copiando con la C, voy a ir hasta aquí, vamos copiando y lo vamos a pegar en este punto. Muy bien. Listo. Ahora con el objeto binding coloco binding punto, ¿sí? rv personaje punto layout manager, ¿sí? Aquí estoy haciendo uso de sus propiedades de del recycler view, ¿sí? Y esto va a ser igual a la clase linear layout manager. Aquí le voy a colocar, le voy a enviar como parámetro el contexto, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a definir en la parte superior un objeto service. Aquí voy a colocar private light init bar. Voy a llamar API service. Esto va a ser igual a API persona, personaje service, ¿sí? Y aquí vamos a hacer la referencia. API service es igual. Vamos a colocar aquí el objeto retrofit que acabo de crear. Le voy a indicar el método create. Aquí me va a pedir un servicio, ¿sí? Así que voy a colocar aquí entre mayor y menor, voy a colocarle API personaje service y entre paréntesis le voy a indicar que voy a hacer uso de esa interfaz que he creado. Muy bien. ¿Con qué intención hago ello? Para poder sumarle las funciones que se encuentran en esta API REST. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es simplemente crear un método que se va a llamar obtener personajes. Este método no existe, le voy a dar al enter y lo va a crear, ¿sí? Este método va a utilizar el objeto appService, punto, voy a llamar al método obtener personajes, punto, y voy a crear una petición utilizando el método enquire. Aquí yo le voy a crear un objeto, object, dos puntos, callback, ¿sí? Callback, y voy a indicarle aquí que lo que vamos a recibir es un objeto result personaje. Aquí está. Listo. Muy bien. Voy a abrir y cerrar llaves. Y en este objeto me va a pedir la implementación de dos métodos. La implementación del onResponse para poder obtener la respuesta y el onFailure si es que ocurriese cualquier error. Así que le voy a dar al enter. Implementamos los métodos. Aquí están. Ok. Listo. Vamos a basarnos aquí en el método onResponse, que es el que vamos a utilizar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a colocarle por una constante que le voy a llamar lista personajes y voy a extraer la información. ¿Cómo lo extraigo? Response.body. Esto pues, como es un objeto, en este caso opcional, voy a utilizar en este caso doble signo de admiración para indicarle que sí vamos a recibir la información y obtengo el arreglo results, ¿sí? Aquí simplemente coloco binding, voy a utilizar el binding, punto, recycler view personaje, punto, y voy a utilizar el método
overall, la variable adapter, para poder setear este adaptador. Aquí coloco personaje adapter y le envío como parámetro el arreglo que estoy obteniendo, ¿sí? Lista personaje. Aquí vamos a colocarle es lista personajes. Listo. Muy bien. Aquí podríamos enviar un toast, ¿no? Si es que en este caso ocurriese algo mal, pero vamos a dejarlo vacío, si no, no hay problema. Listo. Ahí estaríamos concluyendo, ¿sí? La parte de poder obtener la información de este API REST. Y nos tenemos para poder usar esta API REST que se utiliza con Internet, vamos a tener que otorgarle a la aplicación el permiso, ¿sí? El permiso de Internet. Si no, no lo vamos a poder utilizar. Así que nos vamos a ubicar un momento aquí en el manifest y en esta parte le vamos a colocar la etiqueta use permission, permiso de Internet, cerramos la etiqueta y guardamos, ¿no? Guardamos hasta aquí. Listo, entonces vamos a ir concluyendo esta parte. ¿Sí? Ahí tendríamos ya lo que corresponde el permiso de Internet, ya estaríamos también consumiendo directamente, ¿sí? nuestra API REST utilizando Retrofit, ¿sí? Retrofit, y también estamos haciendo uso del View Binding, ¿correcto? Muy bien, entonces en un instante voy a pasar a realizar el despliegue de la aplicación, ¿sí? Vamos a ir concluyendo hasta este punto para poder realizar justamente o resolver algunas preguntas, consultas o dudas que puedan existir. Muy bien, vamos a, entonces, una vez culminado ello, vamos a hacer antes de todo un recuento, ¿sí? De lo que hemos avanzado. Vean ustedes que hemos tratado de organizar un poco para que estén separados todas las clases que hemos creado. Primero hemos creado nuestro item personaje, ¿no? Quien contiene prácticamente lo que vamos a listar en el Recycler View, ¿sí? Es solamente un layout con los elementos que se van a utilizar, ¿sí? Hemos añadido el Recycler View a nuestro Activity Mail, le añadimos los constraints correspondientes, ¿sí? Y luego de ello nos dedicamos a codificar, ¿sí? En el código iniciamos por el modelo, ¿sí? Hemos colocado un result personaje, ¿sí? Que es un objeto, que dentro de este objeto existe un array list, ¿sí? En este caso un array list del objeto personaje, que también lo definimos. Luego de ello empezamos con el adaptador también estuvimos aplicándole el view binding, ¿sí? A la clase viewholder, ¿no? En vez de que obtenga como parte de la referencia, obtenga una clase view o un objeto view, estamos obteniendo un objeto binding. Muy bien, entonces aquí podemos hacer uso de cada uno de sus elementos que se encuentran determinados o definidos en el layout. Nos trasladamos luego aquí en API y añadimos una función, ¿sí? Una función que vendría a ser, ¿no? Una petición al endpoint que acabamos de definir, que este endpoint es de tipo get. Y luego de ello nos fuimos en el main activity, construimos nuestro objeto retrofit, le indicamos la dirección URL base, ¿no? Construimos el objeto, hacemos la referencia a la interfaz API personaje service, donde se encuentra justamente la petición que vamos a realizar, y realizamos el enquire, ¿no? Para crear esta petición. Y en el método onResponse yo obtengo toda la información, ¿sí? En esta constante y la misma que le estoy enviando como parámetro a nuestra clase personaje adapter. Vamos a pasar a realizar la instalación de esta aplicación en nuestro emulador. Ahí tenemos aquí al emulador. Ahí vemos de que se lanza de manera rápida. Esperamos unos momentos. Y ahí tenemos el resultado, ¿no? Ahí vemos que la librería Glade está trabajando muy bien, porque esas imágenes yo no las tengo aquí en la aplicación, sino más bien las estoy consumiendo, ¿sí? De internet, ¿no?
Y Glade nos garantiza justamente el poder obtener la información y poder pintarlo en el Image View, ¿no? Aquí Rick Sánchez, ¿no? Nos indica el género, ahí vamos bajando, encontramos a los demás personajes de esta caricatura, ¿no? Bien, y nos indica, ¿podemos añadirle los demás atributos? Sí, nosotros podemos añadir aquí un par de text view más indicándole, ¿no?, los demás atributos que lo tenemos, si bien es cierto, lo tenemos como parte de de la petición que acabamos de realizar, ¿sí? Los tenemos, pero ya queda a criterio de nosotros poder añadirlo, ¿no? Eso de aquí es parte de, ¿no?, de realizar la personalización de nuestro Recycler View, ¿no? Aquí este Recycler View puede tener distintas formas de presentarse, dependiendo de cómo podríamos, en este caso, realizar nuestro diseño. Muy bien, entonces, hasta este punto, ¿no?, hemos prácticamente ido hablando, ¿no?, un poco acerca de cómo es el view binding, ¿sí? Cómo es que puedo obtener la referencia, los elementos que están dentro del layout, haciendo, ¿no?, unas referencias a la clase, puede ser activity may binding, si estamos hablando de una actividad, y si hablamos de un layout, como por ejemplo, como nos pasó en el adaptador también, ¿no? Llamamos a la clase, ¿no?, que tiene el nombre del layout, ¿no?, con la terminación binding. Muy bien, entonces aquí nosotros hacemos un recuento rápido nada más de lo que hemos tratado el día de hoy. Se llega a garantizar que, ¿no?, él no nos va a obtener objetos vacíos, porque si los tuviese, ¿no?, Kotlin sí los puede detectar, porque si yo, digamos, coloco aquí binding.rv personaje, cuando va a ser un objeto que probablemente sea nulo, aquí siempre Kotlin nos indica un signo de interrogación, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no?, nos indica un signo de interrogación. Aquí nos está diciendo de que este activity may binding, ¿sí?, puede ser nulo. Cuando encontramos esto, ¿sí?, es porque nos está indicando de que el objeto que va a retornar probablemente puede ser nulo, ¿sí? Entonces, cuando nos indica que va a ser 100% el objeto recycler view, ¿no?, o text view o edit text, lo que sea, ¿sí?, nos está garantizando que el objeto no va a venir, ¿no?, en este caso. Entonces, nos garantiza esta parte, ¿no? Y también sabemos lo que estamos recuperando, ¿no? Sabemos que es un recycler view, sabemos que es una caja de texto, sabemos que es un text view, etcétera, etcétera. Hemos realizado la implementación elemental, porque si no, no vamos a poder utilizar, ¿sí? Y también hemos hecho justamente lo que aquí nos indicaba, ¿no? Hacer la instancia y a partir de aquí, bueno, nos hemos pasado este paso, ¿no? Crear la vista, esto es opcional. Nosotros podemos directamente enviarle binding.root, esa parte no hay ningún inconveniente. Hemos utilizado retrofit, hemos validado que hemos consumido una API REST, ¿sí?, que se encuentra aquí, una API REST pública, ¿sí? También hemos realizado la implementación de esta librería. Aparte, utilizamos Glade también, ¿sí? Y justamente esta parte de los JSON Array Request y JSON Object Request, ¿no?, que son importantes para poder comprender justamente cómo es que se va estructurando la data que va viniendo de nuestras API REST que vamos a consumir, ¿sí? Y finalmente hablamos del elemento que íbamos a utilizar, ¿no?, en este caso el Recycler View, que utiliza un layout, y también agregamos un adaptador, ¿sí? Realizamos la herencia y creamos o nos implementó los métodos que indicamos: onGradeViewHolder, onByViewHolder y getItemCode, ¿sí? Cada uno de los métodos, ¿no?, trabaja en este caso con el binding y no ha habido tampoco ningún problema. Muy bien, listo. Entonces, hemos hecho justamente el recuento de todo lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Si hubiese alguna consulta, alguna duda, me van comentando por el chat, ¿sí? Para poder, en caso contrario, si no, también agradecerles, ¿no?, por la participación del día de hoy. Y obviamente, antes de terminar, ¿sí?, si es que no hay ninguna consulta o una pregunta, ¿sí?, pasarlos a invitar, ¿sí? Pasarlos a invitar a los cursos que venimos ofertando aquí en QBO Institute, ¿sí? Nosotros como institución
tenemos un catálogo de cursos que venimos ofertando, ¿sí? Tenemos un nuevo inicio para el mes de mayo, ¿sí? Tenemos los inicios para nuestro curso de NetCore, tenemos también el inicio para nuestro curso de Kotlin Expert for Android, que es el curso que en este caso lo vengo dictando yo, ¿sí? Tenemos también inicio para el curso de Angular, aquellos que también estén en la parte web, quizás les puede interesar el conocer Angular. También tenemos el curso perdón, de React, ¿sí? Y también el curso de backend orientado, ¿no? Con Spring Boot, ¿sí? Un curso 100% práctico, ¿sí? Ahí nosotros nos pueden encontrar en internet a través de nuestra página de Facebook, ¿no? En este caso ahí los paso a proyectar, ¿sí? Aquí van a encontrar justamente no solamente la descripción o lo que venimos compartiendo semana a semana cada uno de nuestros talleres, también van a encontrar las publicaciones de nuestros talleres anteriores, ahí van a poder encontrar también los cursos que se vienen ofertando, ¿sí? No se olviden también, pueden en este caso ingresar a nuestro canal de YouTube y en el canal de YouTube van a poder encontrar, ¿sí? El canal de YouTube van a poder encontrar todo lo referente, ¿sí? Todo lo referente a los talleres que hemos venido dictando a lo largo de este año, ¿sí? Ahí van a encontrar los talleres de Angular, de Kotlin, ¿sí? Aquellos que todavía por ahí, en este caso, quieran comenzar desde cero, ahí creo que tenemos un taller exactamente de Kotlin para los que están iniciando, ¿sí? Conocer algunos conceptos elementales. Lo mismo también tenemos en Angular, en React y en Netcore, ¿no? También tenemos talleres para los que quieran iniciar en el mundo backend con Java, con Spring Boot. También ahí van a poder encontrar. ¿Sí? No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar ese tipo de videos, tipo de contenidos. Y también darle like a nuestra página de Facebook, ¿no? Para que puedan estar siempre al tanto de los talleres virtuales y los cursos que venimos ofertando. Muy bien, ahí tengo una consulta más. David Ochoa me pregunta, ¿de dónde obtuve las imágenes? Ok, a ver, lo que pasa es que el API REST que nosotros estamos consumiendo, que es el de aquí, ¿sí? Esta API REST tiene, ¿no? un atributo que es image, ¿sí? Este atributo de aquí yo lo estoy obteniendo y este atributo es una dirección URL que si yo copio y pego aquí en el navegador, me va a obtener una imagen, ¿no? Que es justamente la imagen de este personaje, ¿sí? Entonces, quiere decir que por cada elemento que voy aquí, cada uno de ellos tiene una imagen diferente, ¿sí? Estas imágenes están expuestas a Internet. Como ustedes se dan cuenta, yo coloco la dirección URL y la obtengo. Entonces, ¿cómo es que estoy obteniendo las imágenes? Para ello estoy haciendo uso de Glade, ¿sí? Con Glade lo que hago es poder realizar, utilizando esa dirección URL de la imagen, ¿sí? Añado o descargo la imagen y lo añado a mi Image View, ¿sí? De esa forma es que nos permite trabajar Glade, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esta manera, esta librería nos reduce el trabajo de estar realizando eh, otro tipo de trabajo para poder obtener esta información, ¿sí? Muy bien. Listo. Ok, entonces, si es que no hubiese ninguna consulta, ninguna duda, sí, estaríamos cerrando el taller del día de hoy. A ver, hay otra consulta más. Dice, yo tengo siempre en la terminación binding para usar el uso de view binding y cómo usarlo en en el patrón MVVM. Ah, ya. A ver, eso lo vamos a aclarar en estos momentos. A ver, dice, yo tengo siempre en la terminación binding para usar. Por ejemplo, cuando hablamos ya del patrón MVVM, ¿no? Nosotros, ¿no? Recuerden que el view binding va a estar justamente aquí, pues, ¿no? Porque es la parte de la vista, es un elemento que se va a trabajar en la vista. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando con el patrón MVVM, ¿no? Yo voy a crear aquí, pues, ¿no? Un paquete que puede ser el paquete view model, donde voy a colocar los view model, y aquí en mi paquete view van a estar mis actividades.
¿correcto? Por ejemplo, en el patrón MVM, esta parte de aquí se traslada, ¿no?, a un repositorio, ¿sí? Al final, esta información, el arreglo que yo voy a obtener, este arreglo que se está realizando aquí, ¿no? Este arreglo yo lo voy a obtener como resultado de la petición, donde en este caso, va a trabajar de manera escalonada. Primero el repositorio obtiene la información, el repositorio lo va a pasar al view model y el view model le va a transferir esa información a nuestra actividad aquí. Entonces, el view binding, ¿dónde va a estar? Siempre va a estar aquí, ¿correcto? No es que el view binding se va a trasladar al view model, no. El view binding siempre va a estar en esta parte de aquí, ¿sí? Es justamente en el lugar donde nosotros estamos orientando todos los elementos de la vista. No hay lugar que el view binding podamos colocarlo en el view model o en el repositorio, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer, sí, pero no es una buena práctica, ¿no? El view binding es un elemento netamente de vista, no debería trasladarse a otras capas, ¿no? Es aquí donde se debería usar, ¿sí? No podríamos utilizar el view binding en otro lado. Ahora, en un adaptador, que es un elemento también de vista, ¿no?, después eso que lo añadimos, ¿sí? Porque está netamente ligado al Recycler View, y el Recycler View está del lado de la vista, ¿sí? Entonces, pues por eso que el binding lo encontramos a este nivel, ¿no? E inclusive, ¿no?, hay proyectos donde el adaptador lo añaden dentro del paquete View, porque es parte de, ¿no? Porque al final es un componente que trabaja con el Recycler View, ¿sí? Y el Recycler View responde a la vista, ¿sí? Entonces, el adaptador, he visto en algunos proyectos que lo añaden a este nivel, ¿no? Y obviamente aquí también van a estar los fragmentos y todo lo que venga del lado de la vista, ¿no? Sí, en un patrón MVM, el view binding siempre va a estar en esta parte de aquí, en nuestro media activity, ¿no? Media activity, fragment, o nuestro fragmento, o en el adaptador, ¿sí? Es ahí donde se va a ubicar este elemento. Muy bien, muy buena pregunta, Pablo. Muy bien, entonces, nada, antes de, a ver, claro, algunos no. Ah, Podemos entender de que antes también tenemos el data binding. El data binding es otro elemento también para poder hacer uso de los componentes del layout, ¿sí? Pero el data binding a veces nos trae un poco de complicación porque nos permite setear las informaciones, definir variables dentro del archivo, y en este caso nuestro archivo XML, aquí por ejemplo, ¿no? Yo podría añadir variables que lo puedo manejar desde el Media Activity, ¿sí? Es una muy buena, en este caso, una buena herramienta de data binding, ¿sí? Pero a diferencia del view binding, es que trata de que esta parte de aquí se dedique al diseño. Aquí yo no podría definir, por ejemplo, una variable y lo voy a manejar desde la actividad, ¿no? Entonces, eso también es un pro y contra que nos brinda el data binding, ¿no? Algunos desarrolladores móviles utilizan el data binding, ¿no?, pero saben controlar muy bien las variables que le van a colocar a este nivel, ¿no? En este caso, en los layouts, ¿sí? Si nosotros vamos a crear data binding y vamos a hacer un manejo de variables por doquier en todos nuestros layouts, al final estamos desordenando propiamente nuestro código, ¿no? Pero cosa que mientras que por otro lado, el view binding no hace eso. El view binding lo único que hace es referenciar a los objetos y los trabajas dentro de tu código Kotlin, ¿no? Yo no voy a definir, no me voy a meter mucho al layout, ¿no?, lo que hace en este caso el data binding, ¿no? Entonces, cuando definamos nuestra arquitectura del proyecto, siempre vamos a ir definiendo qué utilizo, ¿no? View binding, data binding. Si vamos a utilizar data binding, tener mucho cuidado con las variables que vamos trabajando de la parte, en este caso, en nuestros layouts. Entonces, es dependiendo de qué es lo que en este caso podríamos utilizar, ¿sí? No es que view binding lo recomiende, en este caso Google, ¿no? No es ello, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que saber qué herramienta utilizar cuando vamos a utilizar y desarrollar un proyecto móvil, ¿no? Yo recomiendo, en personal, ¿no?, trabajar con view binding, ¿no? Es una forma muy limpia de poder trabajar con la vista, ¿no?, sin tocarla, porque aquí el view binding no se va a meter con el XML, ¿no? Eso de aquí es diseño y no se va a meter. El data binding sí se mete a esta parte de aquí y define variables, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, si nosotros lo sabemos controlar muy bien, también es práctico y podemos utilizarlo, ¿sí?
Muy bien, listo. Ok, si hubiera alguna otra pregunta, ¿sí? Si no, podríamos indicar. Listo, chicos. Nuevamente, correcto. David, sí, la grabación lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Ahí los invitamos para que puedan, en este caso, de todas maneras lo vamos a publicar también en nuestro Facebook, en nuestro fanpage de Facebook, ahí lo van a poder encontrar, ¿sí? Y si mal no recuerdo, lo van a poder también, en este caso, les van a notificar cuando ya también se tenga listo la grabación de este taller virtual. Ok, ¿dónde puedo investigar más? Correcto. Bueno, gran parte de lo que se va realizando en el curso de Kotlin, ¿no? Normalmente podemos encontrar bastante información en la misma página de Developer Android, ¿sí? Hay mucha información, pero también, como le digo, en este caso, Orlando, te invitamos a que puedas tomar el curso de Kotlin Expert for Android. Es un curso totalmente completo, ¿sí? De 36 horas académicas, ¿sí? Y donde se va justamente a abarcar Kotlin desde cero hasta la parte intermedia avanzada, ¿no? Con el despliegue de una aplicación móvil. Muy bien. Muchas gracias también a cada uno de ustedes por la atención del día de hoy, por su tiempo. Ya nos estaríamos encontrando, ¿sí? En otros talleres. No se olviden poder, en este caso, regalarnos un like en nuestras, tanto en nuestra fanpage de Facebook como seguirnos en Instagram, ¿sí? Se vienen otros talleres más adelante. Los invitamos también a que participen. Muchas gracias también para ustedes. Un saludo aquí desde Perú, QBO Institute. Nos encontramos hasta otra oportunidad.